En los tranquilos y nevados bosques de Montana, Eli, un ermitaño solitario, vivía en aislamiento. Sus días eran simples: cortar leña, reparar herramientas y calentar sopa rancia en una vieja estufa. Los únicos sonidos en su cabaña provenían del crepitar de la chimenea y del viento ocasional que rozaba los pinos afuera. Años atrás, tuvo una familia, pero la tragedia se la arrebató, dejando a Eli envuelto en silencio y recuerdos demasiado dolorosos para expresar en voz alta. Ya no le molestaba la soledad, o eso se decía a sí mismo. Una noche, mientras la nieve caía en gruesas capas y el viento aullaba como un espíritu afligido, Eli se sentaba junto al fuego, sorbiendo una taza de té. Entonces, algo que no había escuchado en años: un golpe. No era una rama golpeando la puerta, sino un verdadero toque humano. Vacilante pero alerta, Eli abrió la puerta y vio a una mujer de pie en el frío, empapada hasta los huesos, sosteniendo la mano de un niño pequeño. Dos niños más se acurrucaban detrás de ella, temblando. La voz de la mujer apenas era audible sobre la tormenta. «Por favor, nuestro coche se averió. No tenemos a dónde ir». Eli se quedó congelado. No estaba acostumbrado a recibir visitas, especialmente no a una familia de desconocidos. Pero algo se agitó en su pecho, un viejo instinto, un recuerdo del hombre que solía ser. Sin decir una palabra, se hizo a un lado, abriendo la puerta de par en par. El calor de la cabaña acarició sus rostros congelados. Al entrar, el silencio que una vez fue el refugio de Eli ahora se sentía diferente. Ya no estaba vacío. Algo había comenzado a cambiar, aunque ninguno de ellos sabía aún cuánto. En ese momento, un leñador solitario dio sin saberlo el primer paso hacia algo que durante mucho tiempo creyó perdido para siempre: conexión, propósito y la posibilidad de una familia. El abrigo de María estaba empapado, su cabello pegado a la cara mientras la tormenta de nieve rugía detrás de ella. Sus brazos envolvían protectores al niño más pequeño, mientras los otros dos permanecían detrás de ella, con los ojos muy abiertos y en silencio. «Nos quedamos atascados», dijo, con la voz temblorosa. «El coche murió. Hemos estado caminando durante horas». Sus labios estaban azules, sus dedos temblaban. Eli los miró, con la mano aferrada a la puerta. Había pasado años manteniendo al mundo afuera, convencido de que no quedaba nada para él más allá de esos bosques. Sin embargo, en ese instante, al mirar los rostros asustados de esos niños y la desesperación en los ojos de su madre, algo desconocido se agitó dentro de él, algo que se negó a permitirle cerrar la puerta. Les hizo señas para que entraran, casi torpemente. María dudó, sin saber si este hombre rudo y silencioso ofrecía ayuda por amabilidad o por costumbre, pero el calor que emanaba de la cabaña era demasiado para resistirse. Uno por uno, entraron. Los niños se aferraban entre sí, castañeteando los dientes mientras se acercaban al fuego. Eli le entregó a María una manta de lana sin decir una palabra. Luego añadió más leña al fuego. La habitación se llenó de calor, y con una atención que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Preparó té, torpemente. Había pasado tanto tiempo desde que alguien más compartía su espacio. María lo observaba, sin saber qué decir, hasta que finalmente susurró: «Gracias». Eli asintió, aún sin entender por qué había abierto la puerta. Pero en lo profundo, en un lugar enterrado hace mucho, sabía que algo había cambiado. Aún no lo reconocía, pero esa noche fría y tormentosa marcaría el comienzo de algo que nunca esperó, algo que comenzaría silenciosamente a derretir el hielo alrededor de su corazón. La tormenta pasó, pero la familia se quedó. Al principio, Eli pensó que serían solo unos días, el tiempo suficiente para que las carreteras se despejaran, para que alguien viniera por ellos.
Pero nadie lo hizo, y extrañamente no le importó. La cabaña, una vez llena solo de silencio y crujidos de madera, comenzó a vibrar con nueva vida. Las mañanas traían el golpeteo de pequeños pies en los viejos tablones del suelo y el olor de algo más que tostadas quemadas. La cocina de María llenaba el aire con un calor que Eli había olvidado que existía. Guisos, pan de maíz, incluso tartas recién hechas llegaban a la mesa, y Eli se encontraba quedándose más tiempo en las comidas, saboreando más que solo la comida. Los niños, curiosos y llenos de energía, los seguían a todas partes. Eli les mostró cómo cortar leña, cómo colocar trampas en la nieve, cómo escuchar los ritmos silenciosos del bosque. Ellos escuchaban, con los ojos muy abiertos, y imitaban cada uno de sus movimientos. Por la noche, el más pequeño se sentaba en su regazo con un libro, aunque Eli no había leído en voz alta en años. Luego estaba Lily, la más pequeña. Una mañana se subió a un taburete, miró la barba salvaje y canosa de Eli y dijo con una risita: «Pareces un árbol de Navidad». Antes de que pudiera protestar, ella la cepillaba con la delicadeza de alguien que creía estar haciendo algo importante. Y tal vez lo estaba. Cada día traía algo pequeño pero precioso. Risas donde antes solo había viento. Conversaciones sobre sopa. Un segundo par de mitones colgados junto al fuego. Eli no decía mucho, pero María veía cómo se suavizaba, cómo se quedaba en la puerta observando a los niños jugar. Era sutil pero real. En el corazón del invierno, en una cabaña escondida lejos del mundo, los milagros se desarrollaban en silencio. Una comida compartida, una sonrisa, un recuerdo a la vez. La nieve caía suavemente en Nochebuena, cubriendo los bosques en silencio. Dentro de la cabaña, el fuego crepitaba, proyectando un resplandor suave en la habitación. María y los niños decoraban un pequeño pino que los niños habían ayudado a Eli a cortar a principios de esa semana. Las risas resonaban en las paredes de troncos y el olor a canela y pino llenaba el aire. Eli se mantenía al margen, observando, sintiendo tanto calor como algo que no podía nombrar. Al girarse para colocar otro tronco en el fuego, sus ojos se posaron en la vieja mecedora en la esquina, en la que nadie se sentaba. Su hija solía acurrucarse en ella hace años con su manta y su libro de cuentos favorito. No la había movido desde el accidente. Se había convertido en un santuario silencioso de una vida que se había ido. Pero esa noche, algo era diferente. Sobre la silla descansaba un pequeño paquete, cuidadosamente envuelto. María se acercó, con voz suave. «Los niños querían que tuvieras esto». Eli dudó. Luego lo desenvolvió lentamente. Dentro había una bufanda tejida a mano, gruesa, suave y cálida. Cuidadosamente tejidas en la tela, había 4 conjuntos de pequeñas iniciales. Sus manos temblaban. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego se sentó en la silla, abrazando la bufanda como un salvavidas. Los recuerdos, el dolor, el amor, todo volvió de golpe. Y por primera vez en años, Eli no lo contuvo. Una sola lágrima resbaló por su mejilla, seguida de otra. María se arrodilló a su lado, colocando suavemente una mano sobre la suya. «Ya no estás solo, Eli», dijo suavemente. Miró alrededor de la habitación, al árbol, a los niños, a María, y finalmente lo vio claramente. Esto no era solo un refugio, era una familia. Y de alguna manera, al darles un lugar donde quedarse, ellos le habían devuelto su corazón. La primavera llegó silenciosamente, derritiendo la nieve y devolviendo el color a los bosques. Donde una vez la cabaña se alzaba en un silencio frío, ahora rebosaba de vida. Botas junto a la puerta, dibujos en el refrigerador, el olor del pan horneado y el ritmo constante de risas y pasos. Eli había construido esta cabaña con sus propias manos, pero por primera vez realmente se sentía como un hogar.
Había cambiado en formas pequeñas y silenciosas. Sonreía más, escuchaba. Incluso dejó que Lily trenzara su barba una vez y no dijo una palabra cuando ella añadió cintas. Los niños habían comenzado a llamarlo Pops sin que se lo pidieran. María, con su calidez constante y amabilidad inquebrantable, traía paz a cada habitación que entraba. Una tarde, Ellie se sentó en la mesa de la cocina con un montón de papeles escolares. El niño más pequeño, Sam, acababa de ser aceptado en el jardín de infancia. En la parte inferior del formulario había una línea para el tutor. Ellie la miró durante un largo momento. Luego, con mano firme, escribió: Ellie Foster, padre. Dejó el bolígrafo y miró por la ventana donde los niños se perseguían entre los árboles. María estaba en el porche observándolos, sus ojos encontrándose con los de él con una suave sonrisa que decía más que las palabras. Ellie una vez creyó que su historia había terminado. Pero cuando abrió su puerta esa noche tormentosa, sin saberlo, dio un paso hacia un nuevo capítulo, uno lleno de amor, risas y segundas oportunidades. Lo que comenzó como un acto de bondad se convirtió en algo mucho mayor. Porque a veces, la familia que estamos destinados a tener no es la que perdemos, sino la que encontramos cuando menos lo esperamos. Y al salvarlos, Ellie descubrió que ellos también lo habían salvado a él. Y esa noche, en el silencio de Ellie, se encendió una chispa. Un corazón rodeado de soledad volvió a latir gracias a unos visitantes inesperados. Una puerta se abrió, no solo al frío, sino al amor, al vínculo y a una segunda oportunidad. Ellie ya no estaba solo, porque a veces la familia no es la que perdimos, sino la que encontramos en el camino. Esta emotiva historia termina aquí, pero si tocó tu corazón, no olvides suscribirte para más historias como esta. Tal vez la próxima también toque el tuyo.